Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, yo soy Andrés Aristizábal. En esta oportunidad, en este video, te voy a enseñar una estrategia rentable para hacer swing trading y aplica para todos los mercados. Así que si deseas conocer en detalle todo este procedimiento, te invito a que me acompañes hasta el final. Bien, empecemos entonces. Quiero iniciar recordando la importancia que tiene el capital en cualquier estrategia del trading. Te voy a dar el tema clave para poder vivir del trading. Sucede que si tú analizas el 1% de apenas $100 es $1, pero el 1% de $100,000 pues son $1,000. Ahí está el tema clave, en la cantidad del capital con que vamos a operar. Entonces te invito para que utilices este link de referidos que tengo con la empresa FTMO. FTMO es la mejor empresa de fondeo del mundo, lo puedes comprobar en las redes, en cualquier parte. Son los que más pagan confiablemente a todos los traders rentables y te puedes llevar con ellos hasta un 90% de las ganancias de sus trades simulados, por supuesto, de los mercados simulados. Entonces recuerda que en la descripción de este video te dejo mi link de referidos para FTMO. Perfecto, arranquemos entonces. Quiero empezar con un tema súper básico, con la descripción más básica del trading, porque ya hay personas que me han dicho que llegan a mi canal y tienen muchas dudas con esos conceptos fundamentales. Entonces, ¿qué es el trading? Pues nada, fundamentalmente implica la compra y la venta de instrumentos financieros, de activos, ¿cierto? De acciones, divisas, futuros, inclusive criptomonedas, con el objetivo que tenemos los traders de capitalizarlos a corto o a largo plazo. Es una actividad que requiere tomar, si haces trading de corto plazo, decisiones rápidas basadas en elementos técnicos de análisis y evaluación de los riesgos asociados a las posiciones que vayas a tomar. Ahora, los traders empleamos diferentes estrategias, herramientas, técnicas, software, etcétera, para llevar a cabo todas estas operaciones, todos estos procesos financieros. Tanto personas naturales como personas o entidades jurídicas más bien pueden participar en los mercados de trading y hay muchas plataformas para operar. Eso es básicamente lo que es el trading. Bien, ahora hay diferentes tipos de trading. Específicamente voy a hablar de los tipos de trading a corto plazo. Básicamente consisten en posiciones que se abren en periodos de tiempo que van desde segundos hasta varios días. Si los contrastamos, por ejemplo, con las operaciones que duran semanas o incluso años del trading de largo plazo. No hay una definición exacta para lo que uno quisiera llamar corto plazo, ¿cierto? Pueden ser también milisegundos. Pero lo que es fundamental es que debemos evaluar las opciones que mejor se adaptan a nuestra naturaleza de trading, de tradear, de operar, con el fin de evaluar también los riesgos y saber cuál es el mejor rango o marco temporal que se ajusta a nuestras necesidades o enfoque. Bien, empecemos entonces con los diferentes tipos de trading de corto plazo. El primero que existe es el scalping. El scalping se caracteriza por la velocidad extrema. Es un tipo de trading donde las operaciones que crean los traders duran desde segundos hasta minutos. Son supremamente rápidas y se centran en aprovechar los movimientos de precios mínimos utilizando la liquidez del mercado y también las tendencias para poder maximizar o capitalizar lo mejor posible los beneficios de las operaciones. Por su parte está el trading intradía o day trading, es el que más me gusta a mí y el que más yo realizo. El day trading se distingue porque compramos y vendemos instrumentos financieros el mismo día o incluso dentro de unas pocas horas antes de que cierre el mercado. Yo, por ejemplo, opero sobre todo en la sesión de Nueva York, que va entre 8:30 de la mañana y 4 de la tarde, por supuesto dependiendo del país o la ciudad en el que te encuentres, ¿vale? También se puede operar la sesión asiática o la sesión de Londres. Yo particularmente prefiero la sesión de Nueva York porque es la que más flujo de dinero mueve a nivel mundial. Bueno, este tipo de trading requiere un monitoreo constante de los precios del mercado, de la tendencia, para que tomes decisiones oportunas el mismo día, ¿vale? Y tenemos entonces también el swing trading, el tipo de mercado a corto plazo
del cual yo te voy a enseñar a continuación una estrategia súper rentable y comprobada. El swing trading lo que hace es operar un marco temporal extenso que va alrededor de los días y las semanas inclusive. Ese enfoque generalmente se basa en identificar patrones técnicos mediante análisis y evaluar factores fundamentales a través de análisis fundamental y tratar de predecir lo que hace el mercado. Muchas personas creen que el mercado no se puede predecir. Yo siempre digo que si una persona no puede hacer algo, no quiere decir que otra persona no lo puede hacer. Sí se puede predecir y la estrategia que te voy a compartir el día de hoy es una de las pruebas para comprobarte esto. Bien, y los otros tipos de trading que existen, pues está el trading a largo plazo. En esta categoría caen estos dos grupos. La inversión de largo plazo, básicamente es como comprar acciones, por ejemplo, de Apple, de Tesla, y mantenerlas durante periodos superiores a 2 años, 2, 5, 10 años, con el fin de capitalizarlas al final. Y también el trading de posición, también es de largo plazo, de meses o semanas. Y en este tipo de trading lo que se hace es ser más activo con respecto a la inversión de largo plazo, ¿vale? Inclusive se puede cambiar la posición. Y tenemos también el trading automatizado. De este yo he hablado mucho en mi canal. La primera categoría son los algoritmos y los sistemas automatizados, por ejemplo, utilizando plataformas como 3 comas, en donde uno puede automatizar las operaciones y ganar tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Y también el trading de alta frecuencia, el cual consiste en crear muchísimas operaciones, 50, 100 o más operaciones, en el término de milisegundos, ¿vale? Y tenemos, pues finalmente, todo esto se puede aplicar a todos los productos financieros en sus categorías de Forex, de acciones y de criptomonedas. Tanto de Forex como de criptomonedas he hablado ampliamente en diversos videos acá en mi canal. Bueno, esa es la introducción teórica que les quería dar. Recuerden que es una masterclass. Les pido un poco de paciencia en la medida en que tengo que dar primero los conceptos teóricos y luego pasamos a la práctica. Perfecto. Dentro del swing trading, en esta estrategia, quiero también enfatizar en la definición de lo que es un Fair Value Gap, FVG, por sus siglas en inglés, por supuesto, Fair Value Gap, conocido en español como vacío también. Bueno, pues mira, el FVG es una situación de mercado en la que la oferta de los compradores es significativamente superior o inferior a la demanda de los vendedores, tal como aparece en esta definición escrita. El precio de un instrumento puede entonces moverse rápidamente hacia una mayor oferta o hacia una menor demanda. Y ese vacío indica el punto del gráfico en el cual se ha producido este rápido movimiento del precio. Lo interesante de los FVGs es que al mercado no le gustan los imbalances, los vacíos. Y generalmente va a tratar de retornar a estos niveles donde están los vacíos para llenarlos y continuar su movimiento. Básicamente así se ven los FVGs. Entonces mira, acá en la parte superior, acá en la parte superior tenemos por ejemplo un FVG alcista válido con un recuadro azul en la parte superior derecha, ¿cierto? Ese digo que es válido porque un FVG siempre se compone de 3 velas, ¿ok? Y la tercera vela, en ese caso, cerró por debajo de la segunda vela. Ahí se puede ver que está por debajo de la mecha de la segunda vela. Por eso es un FVG alcista. Un FVG alcista breakaway quiere decir que el precio lo creó y el mismo precio se fue después de crearlo. No volvió a tomar el vacío. Es el caso del recuadro azul que aparece ahí en la primera gráfica, el FVG alcista breakaway. ¿Por qué? Porque la tercera vela cerró por encima de la segunda vela. En el caso del FVG bajista, pueden observar a la derecha los 2 recuadros de color violeta o morado. El superior es un FVG bajista breakaway porque la tercera vela, después de crearlo, el precio se fue, no retornó a tomar liquidez en ese vacío. Y el que está más abajo es el FVG bajista válido. ¿Por qué? Porque la tercera vela cerró, como es bajista, cerró por encima de la segunda vela y el precio luego retornó a tomar liquidez en ese mismo FVG. Esos son los FVG bajistas válidos. Entonces recordemos, un FVG breakaway es aquel que lo crea y la tercera vela se va. No vuelve ni la siguiente vela tampoco a tomar y cierra por encima de la segunda vela y no vuelve a tomar la liquidez, ¿vale? Y el FVG válido simplemente es cuando la tercera vela cierra por debajo de la segunda vela con
que formó el vacío. Perfecto, definido eso, vamos a pasar a hablar acerca de la correlación de los activos. En esta tabla es muy importante, tenemos que tenerla en cuenta para hacer swing trading, porque acá te doy la correlación positiva de los activos, tanto para índices, Forex, ¿cierto? Divisas y criptomonedas también. Entonces, por ejemplo, mira, el oro correlaciona positivamente con la plata, el euro USD correlaciona positivamente con la libra esterlina USD, el Bitcoin correlaciona positivamente con el Ethereum, los índices, por ejemplo, Nasdaq correlaciona positivamente con el US30, ¿vale? Entonces, esas son las correlaciones positivas que debemos utilizar para saber cuál es el par adecuado para tradear en swing trading. Y la correlación negativa que aparece abajo, cuando el DXY sube, bajan los precios de esas divisas de abajo. Entonces, nunca vamos a operar una correlación negativa. Es lógico, ¿no? Perfecto. Dicho esto, entonces empecemos con la estrategia para el swing trading. Esta se fundamenta en la estrategia fractal que yo he socializado en un video pasado acá en mi canal. Se los dejo acá arriba por si quieren ir a revisarla. Pero esa es para day trading o trading intradía. Yo estoy haciendo una adaptación para swing trading. Recordemos, operaciones que duran días o semanas. ¿Por qué? Porque me han pedido durante mucho tiempo en mi canal una estrategia para este tipo de trading a mediano plazo, porque no se sienten cómodos operando a corto plazo. Es muy rápido el mercado y sienten más confianza cuando lo hacen en el término de días o semanas. Eso es swing trading. Perfecto. Entonces recordemos, el mercado solamente hace dos cosas. Uno, buscar liquidez, siempre. Dos, crear vacíos. El vacío ya vimos que es el FVG, el Fair Value Gap. Entonces, el mercado toma antiguos máximos y mínimos en donde se encuentra la liquidez, o simplemente el mercado llena esos vacíos, que también se conocen como Fair Value Gaps, FVGs. Vamos a definir entonces, o a recordar, como dije en mi video pasado, lo que es CRL, External Range Liquidity, o simplemente es un máximo y un mínimo de una estructura. Y la IRL es la Internal Range Liquidity en inglés, o simplemente un vacío, FVG, ¿vale? Y eso es lo que hace el mercado todo el tiempo, se mueve entre IRL, ERL, IRL, ERL. Solamente hay que saber visualizar. Perfecto, entonces vamos a definir lo que es también una estructura. Una estructura, por supuesto, de los mercados financieros es tomar una sección de donde hay un mínimo y hay un máximo. Entonces las secciones externas, esas mechas o velas, van a ser la ERL, la liquidez externa, y los vacíos que haya dentro de estos dos límites externos los vamos a definir como liquidez interna, IRL. El mercado va a estar tomando liquidez entre IRL y IRL, como lo dije, todo el tiempo. Perfecto, entonces vamos ahora a mencionar las bondades, las características que tiene esta estrategia fractal para hacer swing trading. Funciona en todos los mercados, acciones, futuros, commodities, índices, criptomonedas y Forex también. Las noticias no afectan. Esa es una bondad muy importante de esta estrategia, porque los que hacemos day trading intradía tenemos constantemente que estar mirando la plataforma como Forex Factory para ver qué carpetas rojas, qué noticias rojas de impacto van a estar presentes y saber nosotros en qué hora debemos operar. Entonces, lo importante acá es que las noticias no importan, no nos afectan. ¿Por qué? Porque el stop loss que vamos a configurar va a ser en una temporalidad de 4 horas y no existe ninguna noticia del mercado que se mueva los pips suficientes para desplazar un stop loss de 4 horas. Perfecto. Se pueden aplicar, esta estrategia se puede aplicar en cualquier día y horario. No se requiere kill zone. ¿Qué es kill zone? Las sesiones del mercado de Nueva York o de Londres o la asiática. No requerimos operar en ningún kill zone. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando en semanas o días, ¿cierto? En swing trading, el mercado simplemente va a tomar en cuenta las distancias de lo que nos da el análisis técnico de esa temporalidad, ¿vale? Y allá va a llegar, si está bien hecho, por supuesto, si está bien hecho, independientemente de la sesión del mercado. Perfecto, entonces la fractalidad del mercado, ¿cómo se aplica en este caso? Lo que sucede en temporalidades extra altas
deberá suceder en temporalidades altas, permitiendo predecir hacia dónde irá el precio gracias al flujo ERL y RL. ¿Qué temporalidades extra altas? Diaria, semanal y mensual. ¿Y qué temporalidades altas? 4 horas, en donde vamos a crear nuestra entrada. Entonces, debemos respetar al 100% las reglas de la estrategia para garantizar una alta probabilidad de éxito. Perfecto. Pasemos entonces a los pasos específicos de mi estrategia. Paso número 1. En el mercado que desees, si quieres Forex o criptomonedas o acciones, debes buscar en temporalidad diaria, semanal o mensual el contexto del precio. ¿Qué es el contexto del precio? El contexto del precio es la dirección hacia dónde va el mercado. ¿Y cómo lo vamos a saber? Con un PDA. ¿Qué es un PDA? Es un arreglo premium descuento. Hay diferentes arreglos premium descuento. Yo, para facilitar las cosas, solamente lo voy a hacer con vacíos, con FBGs, ¿ok? Entonces, debemos en temporalidad diaria, semanal o mensual, encontrar un vacío y analizar cuál va a ser el siguiente movimiento, qué dirección. Ese es el contexto, ¿cierto? ¿Qué es el PDA? Es una firma algorítmica que crea un punto de referencia para los inversionistas institucionales que desean involucrarse dentro del mercado. ¿Por qué los institucionales? Porque ellos son los que mueven el mercado, los que ponen miles de millones de dólares para decidir si vamos para arriba o vamos para abajo. Así de sencillo. Nosotros somos insignificantes ante el mercado, los que hacemos trading de forma personal o individual. Entonces el algoritmo va a ver, ¿el algoritmo de quién? Del mercado. ¿Ok? Eso ya está escrito. Va a ver esa firma, ese PDA, y lo va a tomar como una referencia para mitigar sus órdenes. ¿Listo? Si no encontramos un contexto, si no sabemos hacerlo, no vamos a operar nunca. ¿Por qué? Porque tenemos problemas para saber hacia dónde va el mercado. ¿Listo? Bueno. Paso número 2. Vamos a ir a revisar las temporalidades del contexto para que estén alineadas. ¿Qué significa eso, que estén alineadas? Yo sé que aquí teóricamente es muy confuso todo, por supuesto, pero tengo que dar esos fundamentos. Pero ahora en la parte práctica te voy a decir específicamente qué significa eso de que las temporalidades estén alineadas. Para eso vamos a ir a una temporalidad mayor a la del paso 1 y vamos a verificar que no exista un vacío en un nivel diferente que pueda traer el precio. ¿Listo? Ahora lo van a entender mejor en la práctica. No aplican los FBGs, que son breakaway. Eso no los vamos a tener en cuenta en este paso. Si las temporalidades no están alineadas, entonces no vamos a operar, ¿ok? O vamos a buscar otro par, otro mercado, donde sí estén las temporalidades del paso 2 alineadas. Paso 3. Vamos a revisar la correlación positiva de los activos para verificar que estamos tradeando el par correcto. Ahora te muestro eso con la tablita previa que te mostré de la correlación positiva. Nunca vamos a operar con la correlación negativa, por supuesto. Paso número 4. Ahí nos vamos a bajar a la temporalidad de 4 horas y vamos a encontrar el vacío para crear nuestra entrada, ¿ok? Después de que encontremos ese vacío en 4 horas, entonces también aquí para la entrada debemos confirmar que las temporalidades también estén alineadas, ¿ok? Para eso, entonces luego vamos otra vez a una temporalidad mayor a la de 4 horas, pero menor a la del paso 1, ¿ok? Y que no exista un FBG en otro nivel que pueda traer el precio. Los FBG son imanes para el precio y lo que esté haciendo el precio en temporalidad alta con respecto a la que estemos analizando, mirando en un momento determinado, actúa como un imán. Entonces siempre tenemos que estar revisando lo que está haciendo la temporalidad alta porque es un imán para el precio. Si las temporalidades no están alineadas, tampoco vamos a operar. Si están alineadas, entonces de nuevo volvemos a 4 horas y vamos a crear la entrada en ese vacío que detectamos con una relación de riesgo-beneficio de 2, ¿ok? Y el stop loss lo vamos a poner en el mínimo, en la vela mínima de la creación de ese FBG, ¿vale? Esos son los 4 pasos para hacer swing trading. Ahora vamos entonces a la práctica y me vas a comprender aún mejor todos estos conceptos. Bien, vamos a realizar entonces acá la demostración en la práctica. ¿Listo? Perfecto. Nos encontramos acá en el índice US30, ¿vale? En temporalidad semanal, como puedes apreciar. Para encontrar los gaps, tú puedes hacerlo de forma manual. Yo sugiero que lo hagan de forma manual, ¿vale? Ya saben que se forma
entre tres velas, y ese es el vacío que deja el mercado, porque los indicadores a veces fallan, ¿ok? Para las personas que son principiantes o que prefieren apoyarse los indicadores, pueden usar este indicador que se llama el Smart Money Concepts del autor Lux Algo. ¿Listo? Lo pueden utilizar y lo van a configurar de la siguiente forma. Voy a abrir aquí la configuración. Vas a tomar un pantallazo, a pausar el video y tomas entonces la configuración que yo tengo acá. Mira, vas a hacer esta configuración. ¿Listo? Y la vas a colocar igual. Básicamente lo más importante es acá. Vas a seleccionar Fair Value Gaps, ¿cierto? Auto Threshold. Y yo tengo los FVGs alcistas de color azul y los bajistas de color morado o violeta. Tú decides qué color quieres colocar. Listo, eso es todo lo que tienes que seleccionar, ¿vale? Y le das aquí a aceptar, ¿vale? Ahí ya quedan entonces configurados, pero recuerda que te sugiero que lo hagas de forma manual, porque a veces el indicador falla. Bien, utilizando entonces este índice, nos encontramos acá en la temporalidad semanal estos dos Fair Value Gaps. ¿Cuál de los dos vamos a utilizar para nuestro análisis de swing trading? Vamos a utilizar el de arriba. ¿Por qué? Porque como lo dije en mi presentación anterior, no aplican los Fair Value Gaps Breakaway. Y este de abajo, este es un Fair Value Gap Breakaway. ¿Por qué? Porque mira, ¿cuáles son las tres velas que formaron este Fair Value Gap? Esta vela de acá, vela 1, vela número 2, y esta de acá, vela número 3, ¿cierto? Formaron este FVG de acá. Y esta tercera vela cerró por encima de la segunda vela, como puedes observar. Entonces es un FVG Breakaway. Por lo tanto, este no lo vamos a utilizar, no aplica. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál vamos a utilizar? El de arriba. ¿Por qué el de arriba si es un gap, un vacío válido? Sencillo. Porque mira las tres velas, 1, 2, 3. Estas son las tres velas que formaron este FVG. Esta tercera vela cerró por debajo de la segunda vela, como puedes observar acá. Y el precio regresó a tomar liquidez a esa liquidez interna IRL o FVG. Entonces este es el que vamos a utilizar. Entonces lo vamos a marcar, ¿vale? ¿Por qué lo voy a marcar? Porque acá lo estoy viendo con el indicador, pero en temporalidad semanal. Y yo debo cambiar ahora. Y se me va a desaparecer, debo dejarlo fijo. Vamos a colocarle aquí un recuadro de color azul y vamos a colocarle el texto de que ese es un FVG semanal. Ya lo reconoceremos por eso. Listo, ahí está marcado. Entonces ahí está el paso número 1, encontrar el FVG, el vacío, en una temporalidad diaria, semanal o mensual. Yo lo hice en la semanal. Ahora, paso número 2. Tenemos que ir a una temporalidad superior, ¿vale? A la mensual, que es la siguiente, para verificar que no exista ningún vacío por debajo de ese vacío a donde pueda ir el precio, ¿ok? Eso es a lo que yo llamo que las temporalidades estén alineadas. Eso es, ¿vale? Entonces voy a buscar por acá. Mira, este es el FVG semanal, este cuadrito azul. Y en la parte inferior, mira que no hay ningún FVG, no lo hay, ¿ok? No hay ningún FVG por debajo de ese que marqué en semanal, a donde el precio pueda sentir tentación o pueda sentir la atracción de ir hasta allá. Entonces nos cogería el stop loss, ¿cierto? Entonces no lo hay. Como no lo hay, las temporalidades sí están alineadas. Ese es el paso número 2, ¿cierto? Entonces bajemos otra vez a temporalidad semanal. Cumple, ¿listo? Bueno, bueno, dentro del paso 1 es el contexto, allá la dirección. Entonces aquí encontré el gap. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es el siguiente, pues que acá tenemos esta liquidez superior, que es la liquidez externa, por supuesto, ERL, ¿cierto? Se creó este vacío, estas tres velas lo crearon, el precio bajó, tomó acá, entonces el contexto es que ahora el precio debe ir a tomar liquidez externa, ¿cierto? Flujo de IRL, ERL. Recuerda que siempre el vacío, el gap, es la IRL, siempre, ¿listo? Entonces de este gap, de esa IRL, va a ir ahora a tomar liquidez externa. Recuerda que ese es el paso número 1, te lo voy a colocar para que no haya confusión. Paso 1. Contexto. ¿Cuál es el contexto? Va a subir.
¿Listo? Ese es el contexto que encontramos en el paso 1. Y luego, como te mostré en el paso 2, encontramos, lo voy a colocar para que no nos perdamos. Paso 2. Paso 2. Las temporalidades sí están alineadas. Y ya sabes por qué. Porque no hay un FBG por debajo de este que me pueda traer el precio. ¿Listo? Bueno, entonces vamos otra vez a la temporalidad semanal. Y vamos entonces con el paso número 3. Listo, entonces el paso número 3 consiste en ir a la tabla de correlación positiva que te mostré en mi presentación y analizar los pares que son positivos, que correlacionan. Este es el US30. Ese correlaciona, según la tabla, con el Nasdaq, que está acá a la derecha. Mira, el Nasdaq, ¿ok? También en temporalidad semanal. Deben estar en la misma temporalidad para encontrar la correlación positiva. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que aquí en el Nasdaq está haciendo el mismo comportamiento que el US30, mira, hacia acá le bajo, está haciendo el mismo comportamiento, ¿cierto? Va en tendencia bajista con una pequeña corrección, el Nasdaq también va en tendencia bajista con una pequeña corrección, pero mira que justo la semana que estoy analizando esa vela, el Nasdaq no tiene vacío, no hay FBG, ¿ok? Entonces, por obvias razones, yo tengo que tomar el par anterior, el activo anterior, el US30. ¿Listo? Entonces descarto el Nasdaq porque no tiene vacío, no me lo generó y me quedo con el índice US30 como el activo para tradear. Así se hace la correlación de los activos de la tabla. Vamos ahora entonces con el siguiente paso. Ahora entonces en el paso 4 debo bajar a temporalidad de 4 horas. Y en temporalidad de 4 horas, acá aparece lo que hemos definido allá en la temporalidad semanal, que es nuestro FBG azul de semanal y la liquidez externa ERL. Acá debo entonces esperar a que el mercado me genere o me dé un FBG alcista, porque el contexto es alcista, ¿cierto? Entonces vamos a esperar a que nos dé ese FBG alcista para analizar cómo vamos a entrar. Listo. Ahí, como puedes observar, mira, ya aparece este FBG alcista de 4 horas acá, ¿cierto? Este es el semanal, te voy a colocar por acá. Este es el FBG semanal, quedó marcado en otro rango muy lejos porque lo marcamos arriba. Vamos a colocarlo aquí de color negro. Listo. Y este de acá que acabamos de detectar es el FBG de 4 horas, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá. FBG de 4 horas. Coloquémoslo a un ladito. Perfecto. Entonces, ya lo identificamos. Ahora, también tenemos que identificar dentro de este mismo paso número 4 que en las temporalidades también estén alineadas para esta entrada. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ir a una temporalidad mayor a 4 horas, pero menor a la semanal. ¿Ok? ¿Cuál es esa? La temporalidad diaria. Entonces voy a temporalidad diaria. ¿Vale? Y voy a encontrar, a analizar que debajo de este nivel donde yo marqué el FBG de 4 horas, no exista otro FBG a donde el precio pueda sentirse atraído en la diaria. Mira que no existe. Existe el semanal, pero ya ese análisis está hecho. No te preocupes por eso. ¿Listo? No, y además es un breakaway. Mira, listo, no aplica. Entonces nos devolvemos a 4 horas. Las temporalidades sí están alineadas porque no hay nada en temporalidad diaria a donde el precio pueda ir. Entonces nos devolvemos otra vez a 4 horas y ahí perfectamente ya podemos colocar nuestra entrada. Sacamos una posición larga, la colocamos ahí, colocamos el mínimo, el stop loss en el mínimo de la vela que dio origen a ese FBG y estiramos, alargamos la posición en una relación 2:1, o sea, por acá. ¿Listo? Lo vamos a dejar corriendo y nos vamos a dar cuenta cómo se alcanza entonces el take profit en este ejemplo. Ahí va para arriba, hace pequeños retrocesos como es habitual en el mercado. Ahí hace un retroceso que creemos que nos va a tocar el stop loss, ¿vale? Y luego sube y toma el take profit, como puedes darte cuenta. ¿Listo? Porque yo hago una relación 2:1 en swing trading, porque no hay garantía
de que vaya a tomar esta liquidez externa semanal que marcamos. No hay garantía de eso. Entonces tenemos que aprender a conformarnos con una relación 2 a 1, lo cual es suficiente para ser rentable y vivir de esto. ¿Listo? Ahí está el primer ejemplo. Vamos entonces con un segundo ejemplo. Este otro ejemplo es bien interesante porque es un par que a todos nos interesa mucho. Es el oro contra el dólar, ¿cierto? SAU contra USD. Estoy en temporalidad semanal y encontré este hermoso gap acá, ¿cierto? Entonces, como podemos observar, es un gap válido porque 1, 2, 3, la tercera vela cerró por debajo de la segunda vela, ¿cierto? Y nos dejó este hermoso gap. Entonces, el paso número 1, ya encontramos en el oro contra el dólar este hermoso gap, lo voy a marcar, ¿cierto? Y le voy a colocar entonces, por supuesto, el label, que es un vacío también semanal para hacer swing trading. Lo marcamos, ¿cierto? Y entonces el contexto es el siguiente. Esta será nuestra liquidez interna, el FBG, IRL, ¿ok? Ahí lo tenemos. Y el contexto es que el precio, acá en este momento el precio estaba marcando un máximo histórico. Entonces ustedes me preguntarán, profe, pero si está marcando máximo histórico, no tenemos liquidez externa arriba a donde vaya a ir. Pues yo sé que va a ir hacia arriba, el contexto es dirección también alcista. ¿Por qué? Porque este gap es válido. Al ser este gap válido, la tercera vela cerró por debajo de la segunda, el precio toma liquidez acá y va a seguir marcando un valor histórico. ¿Listo? Entonces, de nuevo, por acá tenemos nuestro paso número 1. Paso 1, confirmado, contexto es alcista. Listo, vamos con el paso número 2. Entonces nos vamos a una temporal superior. Vamos a la temporalidad mensual. Acá, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar que no exista un vacío por debajo de este vacío semanal que pueda actuar como un imán para el precio, ¿ok? Y como ven acá, no existe. Ustedes me dirán, profe, pero acá sí hay un vacío. Pues sí hay un vacío, pero ese es un vacío breakaway, o sea que no aplica, ¿ok? Solamente aplican los válidos. Entonces, paso número 2 también cumple. ¿Cuál es el paso número 2? Que las temporalidades estén alineadas. Entonces, sí están alineadas, ¿vale? No existe un vacío por debajo de este. Listo. Me devuelvo entonces otra vez a la temporalidad semanal y voy a aplicar el paso número 3. Bien, en este paso número 3, recuerden que debemos comprobar la correlación positiva del activo o par que estemos trabajando. El oro, según esta tabla, correlaciona de forma positiva con la plata. Entonces aquí a la derecha puedes observar la plata contra el dólar, también en temporalidad semanal. Tienen que estar en la misma temporalidad. ¿Qué tenemos en la plata? Pues la plata nos dejó este gap. Y ustedes dirán, profe, ¿entonces elegimos la plata o el oro? Pues elegimos el oro. ¿Por qué? Porque el gap que nos dejó en esa misma semana la plata es un gap breakaway. Mira las velas. 1, 2, 3. La tercera vela cerró por encima de la segunda vela. Por lo tanto, es un gap breakaway. No es válido. Mientras que el oro sí cerró la tercera por debajo. Es un gap válido como ya lo demostré. Por ende, nos quedamos tradeando el oro. Vamos entonces con el paso número 4. Bien, en este paso número 4, entonces vamos a bajar a 4 horas y allí debemos buscar el gap, el vacío de 4 horas que nos dé la entrada. Vamos entonces a dejar correr el precio y esperar a que aparezca nuestro vacío de 4 horas. Vamos a darle tiempo que se desarrolle la operación. Está ya subiendo, pronto nos dejará un gap. Listo. Y acá, como puedes observar, nos dejó este vacío. ¿Listo? Entonces, siguiente paso, vamos a marcarlo. Vamos a marcar por acá el gap para la entrada de 4 horas. Míralo por acá. A ver, marquémoslo. Por acá está el de 4 horas. Y dentro de este mismo paso cuarto, debo ir a una temporalidad superior a 4 horas, pero menor a la semana. Entonces vamos a la temporalidad diaria. Y también debemos revisar que no exista debajo de este un gap que me pueda traer el precio. Entonces venimos acá y analizamos, mira, que en ese rango, esto ya lo analizamos, en ese rango no hay ningún gap
que nos pueda traer el precio. Por lo tanto, el paso 4 también cumple. Coloquémoslo. Bueno, paso 3 y 4 ya cumplieron. Paso 4, las temporalidades están alineadas para la entrada. Me bajo entonces otra vez a 4 horas y ya puedo tranquilamente colocar mi posición larga. ¿Listo? El stop loss por debajo del mínimo que dio origen a ese gap. ¿Listo? Y voy a colocar entonces en una relación 2 a 1 el riesgo-beneficio. La relación riesgo-beneficio. Vamos a cuadrarla bien. Relación 2 a 1. Y dejamos entonces que se desarrolle el mercado para tomar ese take profit. Hace su corrección correspondiente y toma entonces el take profit. ¿Listo? Y como pueden ver, amigos, es un análisis técnico profundo, muy interesante. Solamente estamos analizando vacíos, ¿ok? Para traders profesionales ya analizamos entonces otro tipo de PDAs como order blocks, breakers, y así hay entradas diferentes como la unicornio, la CRT, etcétera, etcétera. Pero de momento vamos paso a paso, ¿listo? Bueno, amigos, les recuerdo que acá les dejo mi link de referidos de FTMO para que puedan traer capitales de hasta $200.000 en un mercado simulado, por supuesto, como todas las compañías de fondeo, y obtener ganancias reales que les permita vivir del trading. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.